Estás escuchando Historias de Libertad. A continuación, Yayi Morales te invita a conocer relatos de personas que han experimentado la ausencia de dicho concepto en carne propia y a reflexionar sobre qué significa vivir en libertad. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Voltaire. Hola a todos, soy Yayi Morales y bienvenidos a Historias de Libertad. A continuación vamos a conversar con Ibabel Arroyo. Ella es una politóloga y analista mexicana con más de 25 años de trayectoria periodística. Es además facilitadora sobre temas de prensa en la Academia Internacional de Liderazgo de la Fundación Naumann en Alemania. Vamos a hablar acerca de México, cómo es ser periodista en un entorno hostil y enfrentarse a diario, cara a cara con la violencia, con el escudo de la palabra. Hoy vamos a hablar de libertad de prensa y de libertad de expresión. Que lo disfruten. Iva, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Estoy muy contenta de estar ahora aquí en tu podcast. Muchas gracias por la invitación. Por favor, es un placer tenerte acá. Iva, para comenzar, déjame que te pregunte, para quienes no te conocen, ¿quién es Ibabel Arroyo, la periodista? ¿Siempre estuvo este gen en vos o es algo que fuiste descubriendo a medida de los años? Ay, qué bonita pregunta. Te la agradezco porque me hace pensar en cómo llegué a este camino en el que ya tengo algunos años, que disfruto tanto y recordar cómo fue que empezó uno a caminar ese sendero siempre es lindo. Creo que siempre quise hacerlo, pero no tenía idea de que iba a ser periodista. Yo lo que creía es que iba a escribir y que lo que yo escribía quería que lo leyeran porque eran ideas. O sea, no tenía claro que iba a ser así como análisis político o ensayista. Sabía que no iba a ser novelista porque no contaba historias de ficción. Y empecé muy pronto en la preparatoria, que es como bachilleres, que es el tercer nivel de educación en México. Ya tenía un periódico que había fundado y que hacíamos en unas hojitas de papel, se llamaba Letras y Garabatos. Y estaba muy mal, Jackie, porque te tengo que confesar algo. ¿Sabes qué pasaba? Lo financiaba la dirección. Imagínate. O sea, que comencé mi carrera en el periodismo financiada por el poder. Pero bueno. Qué curioso esto. Y déjame preguntarte porque me llamó la atención como esta distinción que hiciste. Cuando comencé preguntándote por el periodismo me dijiste, mira, no sé si periodista, pero siempre supe que quería escribir. ¿Por qué haces esa diferencia? ¿Qué es para vos ser periodista? ¿Y en qué se conecta con escribir? Recién mencionabas, bueno, no sé si la ciencia ficción podría ser otra cosa también, pero ¿cuál es ese vínculo también del periodismo con la escritura? Bueno, claro, siempre quise escribir y te digo, no tenía claro qué, pero en efecto, o sea, no es que yo quisiera ser comunicadora. Sin importar el medio en el que iba a ser comunicadora, radio, televisión, por supuesto no estaban todas las plataformas que existen ahora. No, lo mío era escribir y yo quería además escribir lo que veía. ¿Cuál es esa relación que yo veo para mí el periodismo es prensa escrita, ¿no? O sea, no lo concibo como otra cosa. Para mí, en mi camino personal. Y además creo que la prensa escrita, por muy bocabajeada que esté, es el lugar en donde se generan todavía los conceptos y los análisis más profundos que después podemos retomar en otras plataformas. Los noticieros en televisión, en radio, los podcasts, TikTok, se siguen nutriendo de las ideas que se organizan a través del lenguaje escrito. Entonces, y yo creo que eso no va a terminar nunca. Iva, vos has hecho una gran trayectoria periodística en México, que creo que no es un dato menor. De hecho, hoy nos convoca aquí también un poco ese tema. ¿Cómo es ser periodista en México? ¿Cómo ha sido
a lo largo de los años en tu experiencia y si ha ido cambiando. Si vos crees, mucho se habla de cómo quizá hay periodistas que se sienten en peligro, o ahora nos vamos a meter mucho más en profundidad en eso, pero ¿cómo has visto esto vos a lo largo de los años? Bueno, para responder esa pregunta me parece que voy a tener que acotar el espacio en el que yo hago periodismo, porque además de que solo hago periodismo político, no estoy en el periodismo de espectáculos, deportivo, de negocios, que tienen también tienen sus peligros, los de espectáculos, no creas que no. Y por supuesto, la investigación en México que es tan peligrosa, que es toda la investigación que se hace sobre crimen organizado, porque aunque no lo crean, se hace muchísima. Y bueno, en parte por eso tenemos el desdichado primer lugar en periodistas asesinados en el mundo. Pero bueno, yo no hago eso, y no solamente no hago ese periodismo que es el más difícil en México y el que más yo admiro, sino que además lo hago desde el centro de la República. México, como Argentina, es un país enorme, aunque me atrevo a decir que a pesar de los enormes problemas que tiene Argentina, no sé si Argentina tiene ahorita los contrastes que tiene México. Antes no los tenía tu país, ahora ya no sé. Vos te referís, perdón, a una distinción territorial, nos haces, como que no es lo mismo hacerlo desde determinados lugares del país en términos de la seguridad que uno puede tener para ejercer la profesión. Claro, porque este país es enorme, es una república federal, igual como Argentina, y es muy distinto hacer periodismo en la frontera con Estados Unidos, en donde tienes el paso de migrantes, donde las condiciones de trabajo y los problemas están todos cruzados por el paso entre los dos países, y eso implica tráfico de personas, eso implica enormes cantidades de dinero, eso implica un comercio pujante, muy bueno, y eso implica también narcotráfico, y eso cruza los espacios políticos y los espacios de la vida pública. Otra cosa es en las costas, en donde tenemos los puertos, en donde recibimos la mercancía legal, etcétera. Y además los contrastes económicos y culturales del país también son diferentes. No es lo mismo hacer periodismo en uno de nuestros estados con mayor población indígena que hacerlo en una metrópoli como la Ciudad de México, que es desde donde yo lo hago. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, ¿qué es hacer periodismo desde esa ciudad, desde la capital de la República? Bueno, pues es un periodismo privilegiado, porque además allí está concentrado el mayor número de periódicos de este país. Seguimos pensando en mi país que se hace periodismo nacional, cuando en realidad es periodismo capitalino, que no es lo mismo que periodismo nacional. Pero bueno, ahí está concentrado el mayor número de las casas editoriales, las televisoras más pujantes, y los periodistas no corren el peligro que corren mis colegas del norte del país o del sur, por un lado. Y por el otro lado, también el acceso a la información es radicalmente distinto, no solamente porque tienes las fuentes a las que puedes acudir directamente, o sea, tienes allí los ministerios, las secretarías, el gobierno, está centralizado nuestro país también en términos económicos, comerciales, empresariales. Entonces ahí están las cámaras de comercio, ahí están quienes toman las decisiones. Entonces es más fácil tener acceso a esa información que en otros lugares. Entonces, tengo que decirlo, yo ejerzo el periodismo desde una trinchera privilegiada, pero eso no es el periodismo completo que se hace en mi país. En mi país se hace un periodismo extraordinario en condiciones dificilísimas fuera de la capital de la República. ¿Se da una situación, podemos decir, como de migración de periodistas a estas zonas que vos decís que son privilegiadas, entre comillas, quizá privilegiadas para lo que nos decías de la situación de otras zonas de México? ¿Sucede esto de profesionales que dicen, quiero ejercer la profesión, quiero dedicarme a esto acá, no estoy pudiendo hacerlo del todo seguro o libremente, pero quiero vivir en México? Entonces decido... Sí, claro que sí, por supuesto que hay una migración profesional importante, pero aquí, como en muchas otras partes del mundo, el periodismo es un espacio muy limitado. Fíjate que estaba leyendo el otro día a un periodista mexicano de los 50, muy reputado acá,
que decía en los 50 a quienes querían ser periodistas que tenían que considerar que el espacio para hacer periodismo se parecía a la sal, que no podías generar condiciones para que nadie consumiera más sal de la que puede consumir. O sea, aunque tengas más sal, no se va a consumir. Y él decía, ya no estudien periodismo, ya no caben y no se consume más. Entonces lo único que hacen es depauperar el ecosistema y no van a encontrar espacios. Lo decía en los 50, imagínate. Bueno, sí, hay una migración profesional, pero el mercado profesional de los periodistas es muy reducido, aún en la Ciudad de México. Y Iva, estaba pensando para quien tiene quizá un primer acercamiento a través de esta conversación a lo que es el periodismo en México. Yo he tenido la oportunidad de conversar con vos en otras oportunidades y me has contado casos que, mismo desde Argentina, donde también a veces se ve atacada la libertad de prensa, me resultan sorprendentes. ¿Qué cosas dirías que son, cuando vos nos hablas de un riesgo o cuando nos hablas de esto de sentirse que quizá uno no puede ejercer la profesión de una forma del todo segura? ¿Qué es eso en México? ¿Qué es no poder estar seguro para hacer periodismo? Qué bueno que haces esta pregunta, Yayi, porque eso me permite aclarar algunas cosas. O sea, cuando hablo de peligro, siempre estoy pensando en ese peligro físico de perder la vida, de ser secuestrado, de desaparecer, que es el peligro que corren los periodistas en otras partes del país. Pero eso no quiere decir que quienes hacen periodismo en otras zonas gocen de libertad de prensa y de este espacio que se necesita de confianza y credibilidad para poder hablar de libertad de prensa. No, estamos muy lejos de eso, sobre todo ahorita que tenemos un gobierno que cuestiona y ataca constantemente la información que se genera en los medios de comunicación que no le son afines, que son todos, porque los únicos que les son afines son los que están directamente, ni siquiera diría que subsidiados, sino que son del partido o de los grupos políticos afines al gobierno. Entonces, pero la opinión política, el análisis, la información, el gobierno la siente muy adversa en general. Y entonces eso hace que el presidente de la República, que tiene un programa, o él le llama conferencia de prensa, yo le llamaría como una especie de misa, todos los días para poner sobre la mesa los asuntos que él considera más importantes, que termina poniendo sobre la mesa la agenda de la discusión pública. Bueno, pues en esos espacios, con nombre y apellido, acosa a los periodistas, y eso sí son principalmente a los periodistas de la capital, y los acusa de casta. ¿Les suena algo así? De casta, conservadores, pagados, mafiosos, etcétera. Y eso mina la credibilidad de los periodistas por un lado, y por el otro los pone en riesgo, porque si bien no será el crimen organizado el que llegue a atacar a un periodista, pues sí serán esos ciudadanos a los que este tipo de discursos les calienta el ánimo y los hace enojarse contra quienes ellos consideran que están atacando a su presidente adorado. Claro, ahora esto que me contás, escucharlo me da la sensación que es como una suerte de, no sé, podemos decir, bueno, está el famoso libro de Orwell donde habla del Ministerio de la Propaganda y demás, es un poco eso, ¿no? Y como intentar que haya desde el Estado una suerte de visión, podemos decir, no sé si única, pero al menos que se intente y que sea la correcta, la que tiene que ser. Has dado en el clavo totalmente, y nosotros ahorita estamos viviendo en una situación en la que el Estado hace uso de todos los medios posibles para copar con propaganda el espacio de la discusión pública y de la información documentada, lo que al mismo tiempo también es ayudado por esta manipulación que, fíjense, o sea, es por un lado la propaganda, con todo esto de lo que nos había hablado Goebbels, de la forma en la que se construye, pero por otro lado está también este fenómeno que es más novedoso de los populistas, que trata de distorsionar la realidad con negativas, con mentiras,
Acá, por ejemplo, tenemos el presidente tiene una frase que utiliza prácticamente todos los días, que es: yo tengo otros datos. Oiga, han muerto 100,000 personas, yo tengo otros datos. Oiga, pero los datos de las 100,000 personas los sacamos de la propia secretaría correspondiente. Sí, pero están mal, yo tengo otros datos. Y eso empieza a generar al principio a mí me daba risa y decía, bueno, este tipo está loco y esto es gracioso, pero inmediatamente, o sea, muy poco tiempo después me dejó de dar risa, porque sí se mina la confianza general de la sociedad, ya no en los periodistas, ya no en los medios de información, sino en lo que es real y lo que es no. La verdad y la realidad se vuelve chiclosa. Y eso es muy peligroso para la sobrevivencia de una democracia liberal. Y pensaba en esta palabra que creo que ha tomado mucha relevancia en el último tiempo, que es la posverdad, ¿no? En intentar como ir reconstruyendo la historia de la forma que a mí me conviene, borrando con el codo, escribiendo con la mano, y inventando a veces también, como vos decías, tengo otros datos. Esta frase yo no la había escuchado nunca, pero creo que representa mucho lo que nos estás contando. ¿Cómo ves eso? ¿Y cuál es el rol del periodista allí también? Porque me imagino que para muchos, incluso no sé, pienso en alguien que se inicia hoy en esta carrera y de pronto quiere estudiar en la universidad y seguir esta profesión. ¿Cómo hace para distinguir qué es lo que sí, qué es lo que no? ¿Dónde está el velo ahí de cuál es el relato y cuál es la realidad? Pues justamente eso es lo maravilloso de ser periodista y no influencer, que me imagino que debe ser padrísimo ser influencer, digo, no sé, y además me gustaría ganar el dinero que ganan los influencers, pero lo que es increíble de ser periodista es que justamente somos nosotros, los profesionales de este campo, los que sabemos cómo hacer lo que acabas de decir. Somos los únicos, ¿y por qué? Porque tenemos un método, o sea, porque la idea de que un periodista te dé información no es que fue y le puso una grabadora al político y luego trajo la declaración y te la repite y ahí se acaba. No, o sea, el periodismo riguroso tiene un método que te permite comparar fuentes, que te permite contrastar visiones. Eso no quiere decir que tengas que poner todas las visiones. Ese es un ejemplo equivocado. No es que un político te dice ayer llovió y otro político te dice no llovió y tú dices, oh sí, aquí están las dos posturas. No se trata de eso. Se trata de que después de que uno te dice que llovió, entonces ahora vas a la Comisión Nacional del Agua para ver ellos qué información tiene. Después vas y le preguntas a la señora si lavó su ropa o no lavó su ropa porque había agua, no había agua. En fin, estoy poniendo un ejemplo muy simple, muy bobo y pido perdón por la enorme simplificación de esto, pero los procesos de los periodistas que incluyen además el cotejo con un editor es algo que no tiene ninguna otra fuente de generación de contenidos. O sea, esto de que yo llego a decir, es que lo que pasa es que acabo de descubrir que hay una organización de espías rusos en el país. A ver, o sea, ¿cómo lo descubriste? ¿Qué pasó? Tal, o sea, se coteja además con otros. Oye, pero esto necesitas volver a revisarlo. Que tengas una fotografía no es suficiente. En fin, solo los periodistas pueden hacer eso. Iva, no quiero dejar pasar esto que mencionaste, que quizá entiendo que, bueno, para alguien de México puede ser como una situación naturalizada, pero que en otras democracias a lo mejor lo damos por sentado que eso no sucede. Tenemos otros problemas en Argentina, muchos, y en otros países de Latinoamérica también, pero digo, quizá esto que decías de periodistas que son asesinados, que son perseguidos, que desaparecen, como comentabas en el caso más extremo, y en casos no tan extremos decías, bueno, que los señalan con nombre y apellido en la televisión, con propaganda del Estado y demás. ¿Esto siempre fue así? ¿Desde cuándo tenés memoria que esté sucediendo y en esta escala? Me parece que no comprendí bien tu pregunta. ¿Hace cuánto lo que sucede en México esta situación que vos nos decís de periodistas que de pronto se pueden ver amenazados, como vos me comentabas, en el ejemplo menos grave, quizás simplemente poniendo su nombre y apellido en televisión nacional, y en el ejemplo más grave, desapareciendo? ¿Esto hace cuánto sucede en México una situación así?
Ya comprendí. Muchas gracias por la aclaración. A ver, eso son dos cosas diferentes y esto es importante. A ver, la desaparición de periodistas y asesinato de periodistas es algo que sucede desde hace mucho tiempo y está principalmente vinculado con el narcotráfico, pero yo diría que más que con el narcotráfico, con los poderes fácticos regionales. A veces esos poderes fácticos regionales son criminales, a veces esos poderes fácticos están relacionados con los gobiernos locales y a veces esos poderes fácticos están relacionados con zonas militares, por ejemplo. Entonces, esa es una cosa y eso sucede con mayor intensidad quizá desde el 2005, pero es porque justamente se ha ido creciendo el poder fáctico de estos grupos y sobre todo el de los criminales. Eso por un lado. Y por el otro lado, las menciones de los periodistas en esta horrible ronda propagandística que tiene el presidente todos los días, esa solamente es de este sexenio que comenzó en el 2018. Antes no existía esa relación tan tirante con el titular del Poder Ejecutivo. Y este presidente no da entrevista alguna a los periodistas, pero como está parado todos los días allí, entonces dice, bueno, si me quieres hacer una entrevista, pues ven, escucha toda mi verborrea y si quieres aquí me haces una pregunta y a ver si después tienes una contrarréplica. Esa es la manera en la que él cree que puede relacionarse con los periodistas. Ahora, una última cosa. Si bien las desapariciones y asesinatos de los periodistas están relacionadas con el Estado, están relacionadas con el Estado principalmente por omisión y por complicidad en espacios regionales. Este presidente populista lo que hace es más bien calentar los ánimos de la población y generar linchamientos virtuales hasta ahora. O sea, hasta ahora no hay ningún periodista que él mencione que haya sido o detenido o desaparecido o asesinado. Eso es importante decirlo. Tememos que llegue un momento en el que eso pase porque calienta los ánimos el propio titular del Poder Ejecutivo, pero hasta ahora eso no ha sucedido. Claro, vos lo que haces con esto es como diferenciar un poco lo que es la parte estatal de la parte que viene vinculada desde hace muchos más años con el narcotráfico y en concreto ese periodismo que se relaciona a esos temas, es lo que nos decís. Así es, y lo que tenemos ahorita es que una cosa es, o sea, un espacio saludable de libertad de prensa no se goza en ningún lado en México por la presión del poder, pero ese es como el lujo, hablar del espacio saludable de la libertad de prensa, porque lo otro es un espacio en el que no pierdas la vida, que sucede mucho. Iva, ¿y cómo se protegen los periodistas que quieren decir, no sé si llamarle la verdad, porque también está este debate entre qué es la verdad y nos podemos poner a hablar ahí de moral y si existe algo como la verdad subjetiva, objetiva, pero más allá de eso, que quieren decir lo que piensan y que de pronto se encuentran de frente con que la respuesta puede ser sumamente violenta. Entonces, ¿cómo se protegen? ¿Cuáles son las herramientas que tienen? ¿Están en contacto entre sí? Como una opción se me ocurre también esto de deciden ejercer la profesión en otro lugar, pero ¿cómo se protegen también? Bueno, están los periodistas que son, o sea, que todos seguimos protocolos que hemos ido adquiriendo a lo largo de los últimos años que tienen que ver con nuestra protección de datos personales, por ejemplo. Eso lo hacemos todos. Eso es como en un primer nivel muy básico. En un segundo nivel están quienes tocan temas mucho más susceptibles de conducirlos a una situación de peligro y entonces ellos están vinculados a organizaciones que pueden ser, por ejemplo, Artículo 19, que todo el tiempo están un poco como acompañando sus procesos y tienen protocolos para cuidarse y vigilarse entre ellos. Casi ninguno, pero sí los hay, pero casi ninguno de esos es un periodista que sea freelance. Entonces lo que tienen más bien es como una especie de cobertura de parte de su propia compañía periodística.
Luego están los que ya son acosados o que tienen amenazas de muerte. Y entonces hay dos formas. Una es un protocolo que ya existe, que es un protocolo de Estado en el que el Estado te proporciona guardaespaldas y elabora procedimientos para vigilarte permanentemente. Hay periodistas que aceptan eso porque saben que quienes los están acosando pueden ser personajes corruptos de grupos inmobiliarios, por ejemplo, o criminales. Pero quienes hablan sobre cuestiones que tienen que ver con el gobierno, con política, pues no aceptan una vigilancia del propio Estado, ¿estarás de acuerdo? Entonces, bueno, pues algunos con sus propios protocolos y organizaciones que se articulan entre sí. Y además están luego los que ya han sufrido ataques o amenazas y entonces, bueno, pues esos simplemente se van del país. Y tengo muchos ejemplos de periodistas muy reconocidos que ya no están en México. Anabel Hernández, por ejemplo, que escribió la historia del grupo del cártel de Sinaloa y también de las mujeres del narco. Ella ya no está aquí. Otra periodista que escribió sobre la pedofilia relacionada con gobernantes en el país, bueno, pues ella fue, o sea, tuvo un secuestro express por parte del gobernante. Fue express, pero de todas maneras fue secuestrada. Entonces, bueno, pues como que hay distintos niveles de riesgo en la profesión y bueno, pues ya lo último es antes de veras estar pues ya no sé, muerto, pues lo último es irte del país. Eso es lo que hacen. Oye, quiero aprovechar para decir rápidamente, por ejemplo, que hay una organización liberal, bueno, es una organización que fundamos con bases liberales en México, que se llama Opinión 51, y es una organización que también sirve para esto, y es de puras mujeres periodistas. Es una fundación, es una organización que yo cofundé hace 3 años, y somos más de 100 mujeres periodistas que estamos constantemente comunicadas y que nos damos apoyo no solamente en materia de dónde estás, a dónde vas, qué es lo que estás cubriendo, sino también que podemos apoyarnos en materia de información y redes. Y es una cosa muy bonita. Qué bueno, Iva, que lo comentes así, ya nos queda también de acá grabado en el podcast. Estamos ya llegando al final del episodio, yo me quedaría horas conversando contigo y preguntándote, pero déjame que antes de terminar te pregunte, por un lado, si te pasó alguna vez que dijiste, no voy a ir por acá, o cambio de profesión, o voy por otro lado, o este tema que hay algo en mi olfato que me dice, sí, lo quiero investigar, pero por las dudas, esta vez no voy por acá. ¿Te pasó alguna vez como de girar el rumbo por estas cuestiones que decís, que sería como...? Fíjate que no, o sea, sí he tenido publicaciones sensibles, pero siempre en el aspecto político. Eso quiere decir que quienes han sido criticados o cuestionados o que se sentirían agredidos son funcionarios públicos o representantes, ¿no? Un fiscal, un procurador, esos serían como los casos que podrían generarme un poquito más de preocupación, pero no, realmente no, una autocensura por ese camino, no, aunque tengo la de, pues yo no escribo sobre narcotráfico y bueno, pues esa es una enorme barrera que ya construí sobre el tema, pero no, sobre lo demás no, en realidad no. Sí me ha pasado que digo, bueno, voy a meterme debajo de la mesa debajo de la cama durante una semana hasta que se les olvide, que no me encuentren, no estoy, me fui a Marte y en una semana a ver si ya no están tan enojados. Eso pasa en muchos lugares con muchos temas, pero bueno, qué bueno que lo comentes. Déjame, Iva, última pregunta que te hago y ya te dejamos ir. Con esta pregunta vamos a cerrar todos los episodios del podcast. ¿Qué es para vos la libertad? ¿Qué es ser libre? Porque en última instancia acá estamos hablando de eso, ¿no? Historias de libertad, de este episodio acerca de periodismo, de libertad de prensa y vinculándolo con el caso de México. Pero en general acá podés, si querés, animarte a respondernos como algo que simbolice para vos o también relacionado con tu profesión. ¿Qué es para Ibabel Arroyo la libertad? Para mí la libertad, o sea, no concibo la libertad como una
libertad negativa, como una ausencia de coerción. Yo no la concibo así. Yo concibo la libertad como como la responsabilidad, la capacidad de hacerme cargo de mí misma, de mis decisiones, de mis errores, de vivir con ello. Eso es para mí la libertad. Me encantó, ahí estamos. Bueno, Iva, muchas gracias por tu tiempo. Fue un placer tenerte con nosotros. Y te estaremos buscando en redes sociales, en internet, para seguir leyendo todas tus investigaciones, tus artículos y demás. Así que bueno, muchas gracias una vez más por tu tiempo. Gracias a ti, gracias a todos. Nos vemos. Esto fue Historias de Libertad con Yayi Morales, un podcast de la Fundación Libertad y la Fundación Friedrich Naumann Argentina. Si te gustó, no olvides suscribirte para enterarte de nuevos episodios. Hasta la próxima.